Bienvenidos caminantes del otro camino, bienvenidos a un nuevo videoprograma de tupropiocamino.org. Si hay un misterio a través del cual se han forjado mitos, escrito libros, novelas, leyendas, y casi se podría decir es la base de lo que se conoce como las teorías conspiratorias de las sociedades secretas, es en su raíz, en su base, lo que se conoce como los caballeros del temple, los templarios. Así que lo que vamos a recorrer hoy, vamos a poner sobre luz, al menos en su origen, en su nacer, en su desde dónde, qué fueron los caballeros templarios, qué función cumplieron, pero por sobre todas las cosas, cuál es el secreto que custodiaban, cuál es esa, por decirlo de alguna manera, verdad que tenían bajo su resguardo, que hizo que los poderosos de turno, los papas y el Vaticano, simplemente abdicaran ante ellos, hasta que fueron, por algún motivo que pareciera prácticamente inentendible, fueron destruidos de raíz, como si la única solución que hubieran encontrado para arrebatarles ese secreto que los hacía tan poderosos era simplemente destruirlos de una sola vez, para destruir junto con ellos el secreto bajo su custodia. Si estamos hablando que un secreto estaban custodiando, y estamos hablando de que eran una orden, la orden del temple, los caballeros templarios, de los cuales vamos a ver que el mensaje que ellos guardaron sigue hasta hoy en día no solamente guardado, sino además codificado en lo que se conoce como el arte gótico. Dicen que no hay mejor manera de ocultar algo que ponerlo a la vista de todos. Y todo el secreto que han guardado y custodiado los templarios está a la vista de todos a través del arte de las mayores catedrales europeas, sobre todo en las francesas, y por sobre todas las cosas en la catedral que podríamos decir es la más emblemática del momento de aquella época. Me refiero a Notre Dame. Si tenemos que hablar entonces, y esto, perdón, simplemente como para que ustedes tengan dónde encontrar información, les recomiendo un libro de Vulcanelli que se llama El secreto de las catedrales. Ahí encontrarán todo eso que está codificado, todo ese legado y el secreto que ahora compartiré con ustedes. Si tenemos que hablar de los caballeros templarios, tenemos que remontarnos a una época que no tiene algo que ver con los templarios. Porque hablar de los templarios nos conecta y nos liga directamente con la historia oculta de Cristo, con la historia oculta de quien se ungió a sí mismo, de Cristo, de Jesús. Y abro el tema de Cristo diciendo el que se ungió a sí mismo, el que se unge a sí mismo, porque mucha gente confunde Cristo con el ungido. Y decir el ungido no es el verdadero significado del término griego Christos. Christos quiere decir el que se unge a sí mismo. Y nada más ni nada menos que entre la diferencia del que es ungido al de quien se unge en sí mismo está
la historia de Cristo que nos han vendido y la verdadera historia y enseñanza de Cristo, de la cual muy pronto hablaremos. Esa historia oculta nos dice, para ligarlo directamente y empezar a entender del secreto de los templarios, nos habla de que Cristo, ante todo, no murió en la cruz. Que lo de la cruz fue una ficción armada, una obra de teatro totalmente montada, para que Él siguiera adelante con su recorrido. Fue así como, por decirlo de alguna manera, su obra cumbre para pasar a una siguiente etapa. Esa siguiente etapa que nos habla de un Cristo que no solamente vivió, sino que también murió en Cachemira. Un Cristo que también nos habla de que no solamente nos brindó un legado en cuanto a su enseñanza, sino también un legado físico. Si nos remontamos a lo que se conoce como la Última Cena y a lo que hay en juego está, se cuenta en esa parte mítica y de leyenda que la copa que usó Cristo es lo que luego se conoció como el Santo Grial. Y el Santo Grial no es nada más ni nada menos que el secreto que custodiaban los templarios. Del Santo Grial se dicen muchas cosas. Se cuenta que era una copa con poderes mágicos, que quien bebiera de ahí tendría la fuente de la vida eterna. Sin embargo, la historia oculta de Cristo nos dice que esa copa no era más que una simbología, como todas aquellas que usaba Cristo. La historia también nos dice que esa copa, que esa Santo Grial, no era ni más ni menos que la copa que lleva por dentro una mujer para poder albergar la simbólica sangre y el simiente del amor de su pareja. Me refiero que cuando hablamos de sangre y cuando hablamos de Santo Grial y que cuando hablamos de un Jesús que proviene de una familia real, al igual que su compañera la María Magdalena, estamos viendo y vislumbrando que el Santo Grial no era más ni menos que la manera simbólica de llamar a los hijos, o podríamos decir hijas de Cristo. Así que cuando ahora sí entendamos que hablamos de sangre real, el Santo Grial, la historia refiere a la descendencia directa y de sangre de Cristo. Esa es la verdadera historia, de la cual, como decía, pronto hablaremos en detalle. Y nos cuenta que el sangre o el Santo Grial partió junto a María Magdalena y a José de Arimatea en un barquito que llegó desde el Mediterráneo, las costas de en aquel momento lo que hoy es el territorio judío o de Israel, hacia las costas de Francia, y que ahí descendió, y que de ahí en más se gestó el linaje que de generación en generación guarda el verdadero secreto y la enseñanza de Cristo. Y que esa enseñanza de Cristo y ese secreto es quien le dio origen al orden del temple. ¿Cuándo? De esa enseñanza
derivó por macabras decisiones y manipulaciones de poder en lo que hoy es la Iglesia católica o cristiana. Cuando derivó en eso, porque las enseñanzas de Cristo las transformaron en una religión y dejó de ser un camino de transformación personal que conectara al ser humano con lo mejor de sí mismo y con su propia divinidad, y se transformó en lo que hoy conocemos como la religión cristiana en cualquiera de sus variantes. Fue ahí entonces que se hizo necesario generar una orden custodia, la enseñanza y el linaje que podía mostrar, evidenciar documentadamente que la Iglesia es una farsa y que la enseñanza que las iglesias católicas, romanas y cristianas transmiten en su base es una mentira y es un engaño. El orden del temple, cuando nació, lo hizo como una orden iniciática. Es más, el momento de iniciación de esa orden era todo un ritual sagrado. Era todo un ritual en donde la frase base de ese ritual era que cuando odies aquello que hoy honras y cuando honres aquello que hoy odias, pues estás en la puerta de tu iniciación. Porque ni más ni menos que esa frase es la frase que todos los iniciados nos han negado. De distintas maneras, con distintas vías. Y el orden de temple nació para custodiar esa enseñanza y ese legado, que por motivos que recorreremos en otro momento y que hemos tratado en un videoprograma que hicimos hace algún tiempo que se llama La verdad sobre las sociedades secretas, se ha deformado, al igual que lo hicieron las religiones anteriormente, es verdad, pero eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es el secreto de los templarios y es el que te acabo de contar. Pero ahí no concluye la cosa, porque los templarios fueron, vamos a decirlo de alguna manera, como te decía antes, destruidos de cuajo. Pero su secreto perduró, su secreto perdura. Y nada más ni nada menos que hoy en día estamos en momentos en donde las profecías nos hablan de que es tiempo que ese secreto de los templarios surja a la luz. La dinastía de Cristo, esto no lo digo yo, ha sido ya basado en muchas investigaciones, en muchos investigadores que lo cuentan. La descendencia de Cristo, que vuelvo a decir, era descendencia real, porque Cristo provenía de la familia de David, del rey David, familia real. María provenía, María su madre, de descendencia real. Y María Magdalena era una princesa asmonea, también de familia real. Ese linaje es el que perduró a través de la sangre de los descendientes de Jesús, quienes se ligaron a los que se conocen como los merovingios, la familia de la casa real francesa de por aquellas épocas. Y a partir de ahí, las monarquías europeas, en su mayoría, y todas las que desciendan de esa casa, cuentan con esta sangre, que luego por convenios, tratados oscuros, manipulados, han llegado a acuerdos
con los poderes de turno para que no surja la luz. También hay un libro que fue uno de los primeros que se editó allá por el año 82, si no me equivoco, que ponía en juego esto, ¿no? El secreto del Santo Grial, donde nos habla de un cura, de un sacerdote, de un párroco, de allá de un pueblito francés llamado Lenel-le-Château, donde encontró algo que puso en vilo al poder vaticano, y que ese párroco fue del día a la noche un cambio total, y lo que era una iglesia de un pueblito se transformó en un lugar lleno de misterios, pero por sobre todas las cosas lleno de poder, porque ese curita extorsionó al Vaticano y de la noche a la mañana poseyó grandes riquezas. Fue quien escupió al Papa en la cara, y así todo no sucumbió. Pero ese secreto que él descubrió también se fue con él. Y ese secreto es tiempo de que surja la luz, porque las profecías nos cuentan que en este tiempo de cambio de era, la ficha de dominó que hará la apertura ya irreversible a esta nueva era que está amaneciendo es cuando sean destruidas las iglesias tal cual hoy las conocemos. Y las iglesias tal cual hoy las conocemos no tienen algo que ver, y mejor dicho, con la enseñanza que Cristo legó, porque es más, Cristo no fundó una iglesia, y mucho menos Cristo fundó una religión. Lo hicieron quienes de eso vieron la oportunidad de poder y manipulación. Y la segunda venida de Cristo es nada más y nada menos que la venida del anticristo también. Y el anticristo es todo lo contrario a lo que hoy conocemos de Cristo. El anticristo es la verdadera enseñanza que Cristo nos legó. Y hablábamos de descendencia, y esa descendencia llega hasta hoy en día. Y está ubicada, y es conocida. Pero una cosa es que sea conocida, y otra cosa es que esa persona que tiene en su poder todos los papeles que muestran su linaje y su descendencia, y tiene las pruebas para mostrar que lo que la iglesia es no tiene nada que ver y que es una usurpadora de esa enseñanza y que en base a eso construyó el poderío y el imperio que hoy es, que no tiene nada que ver con un camino de transformación personal. Esa persona no lo está haciendo por ahora, y hay que ver si lo hace. Es el famoso Papa Negro del cual nos hablan las profecías de Nostradamus. Y la crisis financiera y la crisis en Europa está muy ligada a eso, porque cuando la crisis pegue en Francia, lugar donde está guardado todo esto, de la misma manera que hoy está pegando en Grecia y en España, no sería nada raro que la familia Plantar ponga la luz y venda el secreto que hoy tiene, y que un día prendamos la tele y en CNN o en Fox News hay una entrevista en donde esté siendo develada esa historia, evidenciando toda esta cuestión. Pero sin embargo, ese secreto de los templarios todavía está guardado. Y para hablar de lo que seguiría luego, que es lo que viene y lo próximo por venir, eso lo haremos en otro encuentro, en donde hablaremos de la verdadera enseñanza de Cristo.
Lo importante del mensaje de hoy es que recuerdes que el secreto de los templarios aún está vivo. Que no confundas la orden de los templarios en su inicio con lo que luego se ha hecho y la manipulación que se ha hecho de eso, al igual que se ha hecho de las religiones con su mensaje original. Y pues bien, te agradezco nos hayas acompañado y será hasta el próximo encuentro en otro videoprograma de tupropiocamino.org.